Para presentar a nuestro siguiente ponente, invito al consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el doctor Luis Miguel Rionda Ramírez. Muy buenos días, pues me da mucho gusto acompañarlos a todos ustedes, señoras, señores contralores. Me da mucho gusto acompañarlos en esta mañana, señoras y señores contralores de los institutos electorales y organismos autónomos de nuestro país. Y bueno, pues a mí me ha tocado en suerte la oportunidad de presentar al licenciado Rodrigo Sierra Ortiz, quien nos acompaña por parte de la Secretaría de la Transparencia y la Función Pública, o ya le cambié el nombre a la Secretaría de Transparencia. Y bueno, voy a leerles una breve síntesis del currículum del licenciado Sierra, quien es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Fiscal, es miembro del Colegio de Abogados de Guanajuato, y él se ha desempeñado como jefe del Departamento B de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato. En esa misma dependencia, laboró como jefe de Departamento A de Inconformidades e Impugnaciones y posteriormente como coordinador de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. Después fungió como director de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades, para pasar a ser el director de Responsabilidades e Inconformidades. Con esa experiencia, ahora los invito a escuchar la ponencia denominada Actuación diligente del servidor público frente al proceso electoral. Y bueno, pues aquí omití de mencionar que es director general de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado. Bienvenido, licenciado. Pero vas a dar tu charla aquí abajo, ¿no? Buenos días. Sí, gracias. Muy buenos días. Agradezco la invitación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México. Reciban un saludo de la Contralora del Estado, la maestra Isabel Tinoco Torres, que por cuestiones de agenda con el gobernador no puede asistir y envían su representación. Y bueno, pues vamos a estar viendo básicamente dos puntos en los contactos que puede tener el Poder Ejecutivo con el Instituto Electoral, con los organismos autónomos, en la labor principalmente que ahorita se avecina de los procesos electorales. Y también le vamos a estar viendo ya las cuestiones propias de fiscalización, de mejores prácticas, de lo que nosotros como Contraloría del Estado de Guanajuato hemos realizado con la función pública. Tenemos una asociación muy similar, es la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, que es más o menos como el IACEM, nada más que lo preside la Secretaría de la Función Pública, y bueno, van tomando diversas líneas de acción, y es lo que les voy a platicar ahora. Mi ponencia tiene el nombre de la actuación ética del servidor público frente a los procesos electorales, porque fue una estrategia que nosotros llevamos, no queríamos quedarnos pasivos ante el proceso electoral que se avecinaba. Entonces nosotros, como el órgano interno de control del Estado, necesitábamos hacer acciones para que los funcionarios tuvieran el pleno conocimiento de cuáles derechos y de cuáles obligaciones tenían y evitar que incurrieran en conductas irregulares. Dentro de todos los procesos que hemos estado llevando cada trienio, cada sexenio, cada que hay elecciones, se nos generan siempre los señalamientos ciudadanos, se nos generan las quejas, principalmente van sobre el uso de los recursos, sobre la equidad en la contienda, sobre la cuestión del indebido manejo a veces de programas. Entonces nosotros teníamos que tener una estrategia conjunta para poder abarcar ese tipo de conductas, principalmente hacia adentro, hacia el servidor público, pero también hacia los ciudadanos. ¿Por qué hacia los ciudadanos? Porque tenemos oficinas donde
atendemos a usuarios de trámites y servicios. También tenemos pues, la parte de obra pública. Entonces van en esa línea. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Voy a platicar rápido esto para centrarme ya a lo que les decía, las mejores prácticas que hemos llevado como Contraloría. Pues igual que cualquier órgano de control, tenemos nosotros el control interno, el mejoramiento de la gestión o de la administración pública, fiscalización, vinculación ciudadana, prevención y derecho disciplinario. Esas son exactamente igual que cualquier otro órgano de control con sus atribuciones. La siguiente, por favor. La siguiente. Los grupos de enfoque que tomamos para nosotros generar esta estrategia de poder llevar a cabo esas acciones de fiscalización y esas acciones de prevención fueron los servidores públicos estatales y municipales, la ciudadanía guanajuatense, obras públicas, usuario de trámites y servicios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Una cosa interesante con lo de los servidores públicos estatales y municipales, nosotros estamos de alguna manera organizando la alianza de contralores municipales, que traspolando más o menos la asociación que tienen ustedes, la CIEM y la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, pues esto es a nivel Guanajuato, a nivel municipal. De hecho, nosotros platicando en los foros de la Comisión Permanente decíamos, no todos los estados cuentan con este esfuerzo en donde la totalidad de los municipios del estado están ahí participando en este tipo de asociación. Entonces estamos trabajando también con ellos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Básicamente, una de las cuestiones que hicimos en conjunto con el Instituto Electoral el mes pasado y con los otros dos poderes, con el legislativo, con el judicial, con todos los organismos autónomos, con todas las dependencias del gobierno, con todas las entidades como descentralizados y también con los 46 municipios del estado, fue a hacer un evento de capacitación donde se les estaban estableciendo a los servidores públicos cuáles eran sus derechos y sus obligaciones. Y para eso nosotros emitimos una guía de actuación. Ahí traía vertientes como cuál es lo que puedes hacer, cuáles son las conductas prohibidas, en qué etapas está la veda electoral, cuáles son las acciones éticas. No le quisimos llamar blindaje, sino más bien actuación ética para evitar ese tipo de cuestiones irregulares. Y cuáles eran, aparte de todo, las formas en las que la ciudadanía podía vincularse. Entonces, dedicamos un correo electrónico especial para denuncias electorales en este periodo y dedicamos mucha difusión a la cuestión de la denuncia ciudadana. Entonces, esta guía se les repartió a todos los servidores públicos del estado y de los municipios. Fue un evento grande donde asistieron aproximadamente 600 personas, pero la participación fue realmente ejemplar porque por primera vez en el estado de Guanajuato se hacía este esfuerzo conjunto con Poder Legislativo, con Judicial, nosotros, los municipios y los 6 autónomos que tenemos aquí en Guanajuato. Tenemos 6 organismos autónomos, es el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Contencioso Administrativo, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato. Entonces, ese esfuerzo pues, nos dio resultados y nosotros estuvimos junto con el propio IEC, con el propio Instituto Electoral, trabajando esta guía para que también pudiera tener una acción contundente y un mensaje muy directo del Poder Ejecutivo de que se iban a estar cuidando estas etapas del proceso. Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, pues dentro de las líneas de acción que nos propusimos como Estado fue el capacitar en materia de blindaje electoral por lo menos 5,000 servidores públicos, difundir este tipo de acciones y dar a conocer esta guía de los servidores que ya les he platicado.
con la ciudadanía guanajuatense estamos nosotros muy conscientes como órgano de control del Poder Ejecutivo que la labor normativa del proceso es de ustedes, de los institutos electorales. Sin embargo, la actuación dentro del ámbito de control interno sí es de nosotros. Entonces, teníamos que emitir ese tipo de acciones como la difusión, como la capacitación, como la promoción del sistema de quejas y denuncias ciudadanas. Eso se le empezó a dar mucha difusión, se empezaron a repartir folletos, se empezaron a repartir trípticos tanto en electrónico como en físico. Y bueno, se comenzaron básicamente a generar este tipo de acciones que abonaban mucho a la participación ciudadana, pero desde el enfoque del usuario de trámites y servicios que acudía a las oficinas que nosotros tenemos y que detectábamos como posibles focos de riesgo para que hubiera alguna situación pues, no correcta del servidor público. Entonces nosotros estábamos monitoreando eso y ahorita lo estamos generando de manera puntual hasta la etapa comicial. Adelante, por favor. Este es más o menos el tríptico que se les está repartiendo, es infórmate, analiza y decide, vigila y evita. Por la normativa electoral de los acuerdos que ha emitido el INE, los 3 acuerdos pues, más que nos han dado más normativa complementaria, el 61, el 66 y el 67, pues están obviamente sin logos y evitando en todo momento traspasar esa línea de actuación de los institutos electorales. Queda muy claro que nuestra actuación es nada más hacia el interior del gobierno, hacia el interior del Poder Ejecutivo. Adelante. En obras públicas, la línea de acción es la vinculación en los procesos de evaluación en línea de la Secretaría a través de la Dirección de Auditoría de Obra. Entonces, ahí nosotros también vamos a emitir un reporte especial de las obras que se están ejecutando en el momento, de la obra pública, y de la información que en un momento dado pudiera ser tomada para darle algún sesgo partidista. Y bueno, los usuarios de trámites y servicios, pues igual, como ya les comentaba, tenemos nosotros un programa aquí en Guanajuato que se llama MAS, su acrónimo es Mejor Atención y Servicio, y es un programa donde básicamente está enfocado a las ventanillas de atención directa al usuario y donde se les generan indicadores a los servidores públicos de ventanilla de calidad, de rapidez en el servicio, de la facilidad del trámite, de limpieza de imagen en las instalaciones y bueno, de efectividad del propio servicio. Son básicamente esos 5 indicadores los que este tipo de programa, bueno, es un programa interno de gobierno. Siguiente. Finalmente, como una línea de acción principal, tomamos el establecer un proceso de monitoreo sobre el ejercicio de partidas presupuestales, sobre el uso de los vehículos oficiales, los eventos públicos realizados, los apoyos otorgados. Por la experiencia que hemos tenido en los órganos de control del Poder Ejecutivo, nos llegan siempre la mayoría de denuncias o de quejas por uso de vehículos, por asistencia de personajes en las horas y en los días hábiles, incluso ya de acuerdo el 66 o 67, no, ya se me confundieron los dos, pero señala que inclusive aunque pidas licencia o aunque te descuenten el día, entonces para nosotros esa ya es una normativa que vamos a tomar y que vamos a tener que explorar este año bajo la óptica del derecho disciplinario. Y eventualmente cuando detectemos a alguien y diga, bueno, pues ya me descontaron el día o ya pedí la licencia, pues no va a aplicar de acuerdo a esa normativa que están generando el INE. Entonces, pues, nosotros estamos realizando esas acciones de monitoreo ahorita como Poder Ejecutivo.
Bueno, obviamente esta guía son los temas que contiene, quiénes son los servidores públicos, los principios, el actuar, el uso de los recursos, ya creo que ya eso quedó platicado. Adelante. Este, yo escuchaba al doctor Guerrero Pozas y bueno, me parecía una ponencia muy magistral en cuanto a la cuestión del control interno, y yo preparaba mientras algunas experiencias que hemos tenido como Contraloría Estatal, hablando de los esfuerzos conjuntos que se fueron realizando con los organismos autónomos. Tenemos como un precedente el Sistema Único de Registro de Sancionados. Aquí en Guanajuato, la Ley de Responsabilidades establece ya un padrón único, un registro único. No sé ahí en los estados, en los demás estados si lo tengan, pero con nuestros compañeros de la Comisión Permanente, pues somos de los pocos que hemos hecho ese esfuerzo, sobre todo legislativo y de concertación con los otros poderes. Nosotros teníamos la duda, inclusive, de si iba a haber algún tipo de acción de acción jurídica por invasión incluso de esferas, invasión de poderes, y hasta la fecha no lo hubo. Esta reforma se dio en septiembre del 2012, con efectos al 2013, ya llevamos pues todo el 2013 y todo el 2014 sin problemas. Era un registro, es un registro único, donde la base de datos se lleva de todos los municipios del estado, de los 3 poderes y de los 6 organismos autónomos. Entonces, en cuanto genera la resolución y ya causó estado, nos la pasan a nosotros, y aparte nosotros somos los únicos autorizados que podemos expedir la constancia de no inhabilitación. Entonces, quiere decir que este es un esfuerzo conjunto de los organismos autónomos, de los poderes aquí, para poder llegar a realizar eso. Y les digo, dudábamos inclusive de la constitucionalidad, pues básicamente estábamos tomando el padrón nada más nosotros, pero bueno, se ha generado, y tan así que el propio IEG ha mandado los registros de sus sancionados allá a nuestra gran base de datos. Creo que una cuestión pendiente en la agenda es llevar a cabo el Sistema Único Nacional de Sancionados. Ayer mismo se nos generaba un problema muy peculiar y pues platicando ahí con la Contralora, me decía, oye, ¿qué pasó? Resulta que una persona aparece que estaba inhabilitada por un municipio, pero estaba trabajando en el estado. Entonces tú empiezas a verificar, dices, a ver, ¿qué pasó? Pues resulta que tenía dos trabajos, lo inhabilitan en el municipio, pero aquí en el estado, al momento que fue contratado, él no estaba inhabilitado, y la ley te marca como único momento de verificación de que no esté inhabilitado, pues la contratación, cuando lo estás dando de alta. Entonces él entró con su constancia de no sanción al estado, lo inhabilita el municipio, y lo inhabilita por una cuestión menor, que era la falta de declaración patrimonial, y al momento de que lo inhabilita el municipio, pues ya queda inhabilitado para cualquier orden y para cualquier nivel de gobierno. Entonces no podría trabajar. Dicen, bueno, pues ¿qué pasó aquí? Entonces son de los casos sui generis donde tendríamos que tener una gran base de datos cruzando, inclusive nacional. Se han hecho muchos esfuerzos con la Secretaría de la Función Pública, pero pues llevamos ya años donde nos están diciendo, ya vamos a hacer un registro único donde integremos a todos los estados. Todavía no se realiza. Todavía no se realiza porque la propia iniciativa anticorrupción también prevé que haya ese registro único de sancionados. Entonces, pues por eso yo creo que están esperando a que se apruebe ya ese sistema nacional anticorrupción, que va a prever eso. Y realmente nos genera muchos problemas operativos a veces, porque al no estar en tiempo real, no logramos a veces detectar cuando una persona ya ingresa a trabajar.
y a veces logramos detectar de que alguien está incurso en un procedimiento administrativo cuando vemos que está pidiendo cada mes o una persona estaba pidiéndola cada semana, su constancia de no inhabilitación, y una y otra y otra. ¿Por qué? Detectamos eso, dijimos, seguramente está ahorita en un proceso y está esperando a la última para que pueda ingresar a trabajar. De ahí, de otra parte, pues no le hallamos lógica que esté pidiendo constancias cada rato. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que se han realizado dentro del Estado como esfuerzos conjuntos con los organismos autónomos. Otra fórmula de trabajo que nos ha dado bastantes resultados muy buenos son los comités de auditoría. Estos comités de auditoría nos han llevado a solucionar el gran problema que se da siempre entre las áreas de auditoría y las áreas de jurídico, las áreas de responsabilidades. Porque como bien decía el contador Guerrero Cosas, parece que el auditor termina su trabajo y ya no le dio seguimiento en el área jurídica. Y si el área jurídica no hubo la precisión, ni la documentación, ni las partes de investigación que nos van a llevar a una sanción, pues nosotros archivamos el asunto. Nosotros no pudimos detectar qué era lo que el auditor estaba tratando a veces de detectar como una irregularidad, ya no se le dio el seguimiento. Entonces, a la postre, porque aparte yo siempre les he dicho como miembro pues del área jurídica, nuestros procesos son muy diferentes por los tiempos. En una auditoría te puedes tardar 5, 6 meses, un año, pero en los procesos jurídicos es incierto. La cadena impugnativa te ha llevado a que haya asuntos que se están resolviendo 3 años después. El problema de ese tipo de cuestiones de falta de seguimiento, nosotros al interior de la Secretaría lo resolvimos con un comité, donde estamos dándole seguimiento a cuáles son los casos, pero sobre todo ya hay un acompañamiento de los auditores con el jurídico. Entonces de esa manera ellos ya nos están llevando a que detectemos específicamente cuál es el punto de irregularidad que ellos revisaron. De otra manera, anteriormente no les generábamos los resultados que ellos pedían, los auditores, y bueno, era el divorcio de siempre entre esas áreas en donde uno le echaba la culpa al otro. Y eso no hubiera sido posible sin la adopción de la guía de integración de expedientes de presunta responsabilidad. Esta guía de integración de expedientes realmente la importamos nosotros de la Secretaría de la Función Pública. Esta es la segunda edición. Nosotros trabajamos en realizar esa guía de integración de expedientes. ¿Qué es? Es una herramienta que nos apoya, nos facilita y nos estandariza la remisión del expediente de auditoría al área jurídica y nos establece varios parámetros. Uno de ellos muy relevante, la normativa que puede llegar a ser de políticas, de bases, de lineamientos, de manuales que no están ni publicados. Ese es un problema también para las áreas jurídicas. Muchas veces las áreas de auditoría se basan en manuales que nunca se publicaron y que el servidor público que ya está dentro de un procedimiento como incoado, como sujeto a procedimiento, simplemente niega el defensor y al no estar publicados nos genera un problema porque la imputación se te fue abajo, perdiste el asunto. Ese es un problema, yo creo que de todas las contralorías, de todos los órganos de control, la parte de llevar exitosamente una imputación jurídica a una sanción. Realmente son los índices de asertividad, no son a lo mejor dentro de todas las áreas jurídicas que pudieran existir, no son los mejores, pero mucha parte es la complejidad técnica, la gran cantidad de disposiciones administrativas que se generan a veces y que no se publican,
¿Cuál es la estrategia que hemos llevado a cabo nosotros y que les estamos recomendando a veces a las áreas de auditoría? Si tú no tienes publicados los manuales, los lineamientos, los pobalines, las políticas, emite una circular, emite un memorándum que te firmen de recibido cada una de las personas a las que está destinado. Por lo menos ahí ya vas a saber que tenía conocimiento. Lo ideal es que tienen que estar publicados. Y esa es una solución, pues, provisional al problema de la publicación de la normativa. Esa solución nos la han dado ahí en las pláticas que hemos tenido los jurídicos ahí en las comisiones, en las reuniones análogas a estas. Decimos, oye, a ver, si tú no tienes realmente la imputación precisa en una norma, tú como auditor, cuando me remites tu informe de auditoría, pues entonces, discúlpame, pero no hay imputación o no hay normativa, o si no, nos vamos a reglas muy generales. Entonces, yo creo que esta guía de integración de expedientes nos sirvió a nosotros porque ya les exigimos a los auditores, antes de que un expediente sea remitido al área jurídica, que nos precisen, incluso que nos anexen copia de la normatividad cuando no sea de un uso común. Por ejemplo, normas o lineamientos, a veces no hay una biblioteca jurídica que las tengamos integradas todas. Entonces ya nos las remiten. Y luego, aparte, otro problema pues es la vigencia, porque muchas veces los auditores pues se han equivocado con normas que ya no están vigentes. Entonces, pues para el abogado litigante defensor realmente es más fácil el destruir esa imputación que el nosotros conformarla. Bueno, pues esta guía para la integración de expedientes derivados de auditoría, promuevan el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, está ahí en la página de la Secretaría de la Función Pública. Nos ha sido realmente como un caso de éxito. Nosotros ya la importamos y ya la pusimos aquí como una guía local para Guanajuato, porque esa guía incluso nada más se generó para los programas federalizados que está auditando o que audita normalmente la Secretaría de la Función Pública. Los principales, bueno, pues los programas del agua, el deporte, la cuestión de fondos metropolitanos, de fondos regionales, porque bueno, la Auditoría Superior de la Federación pues es otra cosa muy distinta. Como ellos mismos llevan a cabo ya los procedimientos y a nosotros ya nada más nos remiten la orden de instaurarlos, pero de manera más precisa, con ellos no tenemos tanto problema. En realidad el problema principal es con Secretaría de Función Pública, porque muchos de los informes que nos mandan, a veces nosotros no alcanzamos a detectar cuál es la imputación así en concreto que generan. Por ejemplo, la pregunta que hacía el Contralor del Distrito Federal, estoy totalmente de acuerdo. Decía, hay a veces situaciones donde tenía que ser una licitación pública y lo hicieron por adjudicación directa. Ya no hubo daño y ya nada más la parte, la recomendación correctiva es y la preventiva es que realice las acciones donde el director general de administración le va a ordenar a su área que se apegue a los lineamientos. Hay una violación a la norma. Entonces nos dice la Función Pública, no, ahí ya no se generó. En mi opinión sí, porque hay un desvío de la legalidad. Otra cosa muy distinta es que no haya daño. Es más, incluso hay una jurisprudencia ahorita reciente ya que señala que el reintegro del daño es irrelevante para aminorar la sanción. Antes se hacía, ahorita ya sale ese criterio. Entonces, pues
Yo los invito ahí a que revisen en la página de la Secretaría de la Función Pública, en la Unidad de Operación Regional Contraloría Social, que es la que nos organiza a todos los estados, esta guía, para que en su caso pues la examinen y les pueda servir para las áreas principalmente de auditoría, hacia lo jurídico. Finalmente, un tema muy interesante que señalaba el maestro Guerrero Pozas, es exactamente el mismo procedimiento ahorita en la Ley de Responsabilidades para conductas de un catálogo de conducta o de una actuación como código de conducta para faltas meramente administrativas que para actos de corrupción o para cuestiones graves. Y se decía en varios foros estuvo organizando el CIDE, foros ciudadanos sobre la percepción de la corrupción en varias partes del país. Y acudían unos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y decían, no será conveniente que se separen las conductas meramente de faltas administrativas, desviaciones al código de conducta, con actos de corrupción que deberían ya de verse bajo otra óptica o realmente establecer mecanismos en contra de esos actos de corrupción, a estar a veces prácticamente perdiendo gran cantidad de recursos para sancionar conductas meramente administrativas, conductas nada más que son pues, básicamente desvíos al código de conducta. Y hacía esa reflexión, la que yo compartía, decía, estaba bastante bien eso. Y ahorita una de las agendas pendientes es establecer lo que dice la iniciativa de reforma al Sistema Nacional Anticorrupción. Vas a tener un catálogo de conductas graves que van a ser instauradas, sustanciadas y sancionadas por el tribunal. Y las conductas no graves, entonces sí por los órganos internos de control. ¿Cuál va a ser esa clasificación? El punto es cuáles van a ser las conductas que se van a considerar graves y cuáles no. Entonces es un esquema que todavía está pendiente y que ahorita pues, prácticamente todos los órganos de control estamos esperando. A diferencia de la federación, nosotros aquí en Guanajuato trabajamos desde la base centralizada de la Secretaría de la Transparencia o el órgano estatal de control. Tenemos órganos internos de control o contralorías internas, llamadas así aquí, nada más en los organismos descentralizados. A diferencia de la función pública, centralizamos todo. Entonces, para nosotros el esquema federal no es tan fácil importarlo, porque partimos de una base muy diferente. El esquema estatal y la mayoría de los esquemas estatales son centralizados, de la función pública no. Bueno, tenemos yo creo que el área más relevante de todas, que son las grandes adquisiciones, como bien decía el maestro Guerrero, Pemex, INS, Comisión Federal de Electricidad, todas controladas por la coordinación de órganos internos de control de la función pública. Son controlados por ella, por esa unidad. Es un tema nada más de reflexión ahí. Finalmente, ya para concluir mi intervención, un tema muy técnico y dirigido principalmente a las áreas jurídicas o a las áreas de auditoría. Cuando nosotros generamos este sistema de registro público de sancionados, nos topamos con dos jurisprudencias, porque tienen nivel de jurisprudencia, ambas emitidas por la segunda sala de la Suprema Corte, donde si bien no son contradictorias entre sí, temáticamente, sí lo son en la cuestión ya práctica, y es lo de la inscripción de los sancionados y de lo de la inscripción de los inhabilitados. Dice una, es la 112 de 2005 de la segunda sala, 112 de 2005 de la segunda sala, y dice responsabilidades de los servidores públicos
procede conceder la suspensión en el amparo contra los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal. Es decir, sí procede otorgar una suspensión para que no se ejecute la inscripción en el registro de sancionados. Bueno, dices, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Ahí el cuerpo de la jurisprudencia dice, lo que pasa es que afectaría la imagen, el honor público de la persona que esté inscrita en un registro que aparte es público. Entonces, pues sí procede que si no está firme la resolución disciplinaria, no lo inscribas, le procede esa suspensión. Bueno. Y luego hay otra jurisprudencia que sale 4 años después, que es la 251/2009, también de la segunda sala, y dice: responsabilidades de los servidores públicos. Es improcedente conceder la suspensión en el amparo contra el acto consistente en la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos y comisiones públicas. ¿Qué quiere decir? Que si inhabilitas a alguien y él pide la suspensión para que no se le inhabilite, no le conceden la suspensión. Es improcedente conceder la suspensión en el amparo. ¿Y cuáles son las razones de esa jurisprudencia? Dice, lo que pasa es que es una persona que el órgano de control ya decidió que no es apta para el servicio público, entonces ya no es correcto que esa persona esté desempeñando sus labores y en ningún nivel ni en ningún orden, entonces ya no es apto. Entonces el concederle la suspensión para que pueda seguir laborando, pues vulnera el interés público. Bueno, ok, nos llegó a pasar en muchas ocasiones. Persona inhabilitada. Ya no puede, desde el momento en que sale la resolución del órgano de control, ya no puede ocupar empleos públicos, está inhabilitado, salvo que fuera al tribunal de lo contencioso y le concedieran la suspensión contra esta jurisprudencia, que también nos ha pasado. Pero entonces, ¿cómo puede saber la persona que va a contratarlo o un externo que está inhabilitado si contra el registro de esa inhabilitación sí procede la suspensión? Quiere decir que sí está inhabilitado, pero no vas a tener oportunidad de conocerlo públicamente, porque no puede, o sea, por una parte no puede ya trabajar para el servicio público, ya no es apto, y por otra parte no lo puedes conocer de manera pública, porque no lo puedes inscribir en el registro de sancionados. Nosotros seguimos esperando desde el 2009 que haya alguna resolución de algún estado o de algún órgano de control federal o local que nos dirima esta controversia. Son de los temas de agenda que llevamos cada año a las reuniones de la Comisión de Contralores y decimos, oye, ¿qué está pasando con esto? Porque hay gente que está inhabilitada y que ocupa empleos. Y les digo, ayer acabamos de tener un asunto, exactamente el mismo caso. De hecho, aquí está el director adjunto del área de registro, licenciado Alejandro Paz. Y pues de inicio, cuando nos llega la noticia, le digo, oye, a ver, ¿pidió constancia y no inhabilitación? Dice, no, pues es que no tenía por qué pedirla, porque él entró a trabajar desde antes. Entonces, pues ese es todo un tema que yo creo que se tiene que establecer ese sistema único de registro de sancionados, pero en todo el estado, para todos los organismos, para todos los poderes, para todos los municipios. Va a ser un esfuerzo muy importante, pero pues ahí se van a detectar esas deficiencias, esas irregularidades. Yo con esto termino mi plática, esperando ahí haya habido un punto de contacto en las dos vertientes, tanto las propias experiencias que se han tenido en materia de fiscalización con los demás estados, con la federación, así como en las estrategias propias que como Poder Ejecutivo estamos llevando a cabo para que haya una actuación ética del servidor público en este proceso. Nosotros sí celebramos la anuencia y el impulso que ha tenido el Poder Ejecutivo
al estar vigilando este tipo de temas, sobre todo el uso de los recursos públicos, que son los temas más mediáticos, que son los temas que más afectan a la opinión pública, porque sin duda sí generan una inequidad en el proceso. Entonces, también estamos teniendo una estrategia, obviamente, de obviar los tiempos que nos señala la ley, pues los que se pueden obviar naturalmente, para generar los procesos rápidos y las sanciones que salgan rápido, inclusive antes de que se den las propias jornadas. Ya hemos tenido experiencias en ese sentido. Como les digo, cada 3 años nos llegan muchísimas denuncias. Ahora ya con las redes sociales y con las tecnologías de los celulares, nos están llegando más cada vez. Me imagino que para ustedes es exactamente lo mismo. Entonces, les agradezco mucho. Y nuevamente, qué bueno que se sigan llevando a cabo este tipo de estrategias interinstitucionales, interestados. Bueno, pues también, qué bueno que hayan venido a Guanajuato. Muchas gracias. Bueno, ya, gracias. Sí, en los comentarios que hacía entonces, derivamos que se trata de un órgano, o más bien una dependencia del Poder Ejecutivo. Si pues nos percatamos, cuanto al contenido de la Ley de Transparencia, va muy de la mano con el acceso a la información pública. Esto tiene que ver pues con la ciudadanía, el interés que tiene en recibir la información de manera veraz y oportuna. De esta manera, en principio, la pregunta viene en el sentido de, ¿no considera usted que debería de ser un órgano autónomo, dado que se convertiría en un momento dado en juez y parte porque está calificando la actuación de los mismos servidores públicos del Poder Ejecutivo, y al tratarse de una dependencia que emana de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo con dependencia directa, desde luego de las autoridades del Poder Ejecutivo local, pues puede afectar en un momento dado la autonomía en cuanto al aspecto de mentalidad a la hora de aplicar los juicios y sus determinaciones. Esa es la pregunta. Sí, muchas gracias. Mucho se ha hablado de la separación o de la conveniencia de hacer autónomos este tipo de órganos de control, porque precisamente aducen esa argumentación, es juez y parte. Y yo creo que da mucha luz la iniciativa de la ley anticorrupción. Este sistema habla de que son los tribunales, entes autónomos, externos, los que van a dirimir o los que van a aplicar las sanciones disciplinarias. Pero dice exclusivamente nada más, yo hablaba, las graves, las que consideren actos de corrupción. Dentro de la teoría del derecho disciplinario están los fines de la facultad disciplinaria. La facultad disciplinaria habla de que el propio órgano es el que debe, en teoría,
disciplinar o sancionar las conductas de sus miembros, de sus propios miembros. Inclusive, fíjese, ahorita recuerdo, aquí en Guanajuato hubo una iniciativa política en el Congreso del Estado donde señalaba que las sanciones las aplicara el órgano de fiscalización superior, que depende del legislativo. Decía, bueno, si yo dictamino cuenta pública y realizo auditorías especiales también, y detecto irregularidades y detecto observaciones, pues para mí lo más lógico es que yo mismo las sancionara. Entonces, dentro de esa discusión legislativa decían, bueno, pues sí las sancionas, pero nada más las del Poder Legislativo, nada más las de tu órgano, porque los fines de la facultad disciplinaria es que cada ente o cada instancia pública discipline a sus propios miembros sin la participación de un órgano externo, cada quien. Entonces, como en todo el país, la función de los órganos de fiscalización es nada más denunciar los hechos, las observaciones, al órgano de control del Poder Ejecutivo, que somos nosotros, y ya nosotros aplicamos las sanciones disciplinarias. Obviamente hay mecanismos de información y hay mecanismos de control, porque inclusive aquí en Guanajuato, los procedimientos de responsabilidad administrativa que hayan causado Estado son públicos. La resolución del procedimiento disciplinario es pública y tiene que estar publicada por ley. Y cada organismo las tiene ahí publicadas, versiones públicas. Así lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. O sea, ni siquiera es reservada. Es reservado el procedimiento. O sea, digamos, todos los autos y todas las constancias de las pretensiones, de los alegatos, de las pruebas, de todo el proceso deliberativo que se lleva a cabo dentro de un procedimiento, dentro de un juicio, vamos a llamarle. Pero la resolución no, la resolución es pública. Entonces, pues sí se ha hablado mucho de esa conveniencia de que sea un órgano externo el que pueda disciplinar a los funcionarios de otro, pero en esa discusión legislativa decían, es una invasión a la facultad disciplinaria del Poder Ejecutivo, es una invasión de esferas de poder. Entonces, sigue igual y la propuesta no pasó. Ya ha habido otros esfuerzos en otras entidades. Sin embargo, si el Sistema Nacional Anticorrupción sale en los términos en que está ahorita, bueno, los últimos, porque recordemos que hay dos, una que fue en noviembre, que era la del PAN, y ahora la del PRI, que incluso se cruzó entre las cámaras de diputados y de senadores, son dos propuestas, pero si nos vamos son parecidas, pero si nos vamos a la última, pues entonces sí, el derecho disciplinario va a cambiar tanto que la facultad de sancionar a los miembros del Poder Ejecutivo va a ser el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia grave. En materias nada más de faltas administrativas, pues no, va a ser exclusivamente del Poder Ejecutivo, de los OICs. Sí, adelante, Eliseo. Bueno, sí. Buenas tardes, gracias. Yo soy de una opinión distinta. O sea, en la teoría de la administración pública, todo ente administrativo debe tener su órgano interno de autocontrol. Si ustedes estudiaron administración, en la administración siempre el ciclo administrativo termina con el control y la evaluación. Entonces no es posible que en una entidad autónoma, una dependencia del Poder Legislativo Ejecutivo no haga el autocontrol. Y el autocontrol es el contralor interno, como le llamen. Ciertamente debe haber otra instancia que sea el órgano de control superior, como es la Auditoría Superior de la Federación o de los estados, pero la parte del proceso administrativo del control y la evaluación debe de existir, si no estaría la administración incompleta, no funcionaría adecuadamente. No puede existir un proceso administrativo
si en la etapa del control, y debe estar separado del que administra, porque no puede ser que el que administra se evalúe solito. Y acuérdense que el control interno es la principal herramienta de la alta dirección. Y hablando de las sanciones administrativas, sí debe ser también el órgano de control, el que finge los procedimientos administrativos. Si hay una controversia contra resolución, para eso está el tribunal, porque nosotros somos autoridad administrativa. El ciudadano tiene derecho a interponer un recurso ante los tribunales cuando no está de acuerdo con el actuar de la autoridad. Es parte del procedimiento de la administración pública. Ahora, el fenómeno de la corrupción no se va a acabar creando instituciones. Ese tiene un origen sociológico que se debe atacar de una manera diferente, que efectivamente el derecho refleja lo que debemos de hacer, pero la corrupción no se va a acabar creando un sistema nacional anticorrupción y una secretaría. México lo que tiene que cambiar son los valores y la forma de ser. Sí, efectivamente sí coincido. Se va a cambiar mucho el esquema de autocontrol de la administración pública. Si llega a haber ese tipo de sanciones por corrupción o por faltas graves que, como les decía, todavía no tenemos ese catálogo de cuáles van a ser las faltas graves, y que un órgano externo al Poder Ejecutivo, a la propia administración, como bien dice, a la autogestión, al autocontrol, venga a sancionar, va a romper ese esquema. Tenemos que... Es que ese es el problema, precisamente señalaban, les decían los foros estos ciudadanos del CIDE, la mayoría de las acciones que tenemos nosotros en materia disciplinaria o en materia de fiscalización son a veces faltas que no son graves, son faltas menores. Entonces debería de separarse. Yo creo que aparte la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas ya está también muy anacrónica. Debería de separarse cuáles son las conductas meramente graves o de corrupción con las desviaciones a un código de conducta. La fracción primera y la fracción 24 del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades es un comodín para todas las conductas que haya. Siempre la ponen, inclusive yo tuve oportunidad de conocer los propios procedimientos administrativos federales y la ponían de cajón las dos fracciones, a la falta de diligencia en el servicio público y la violación de la normatividad en general. Entonces, bueno, va a cambiar bastante este sistema de responsabilidades. Pues vamos a esperar, creo que va a ser muy interesante las próximas reuniones que se generen ya una vez, si es que sale el dictamen ya en sentido positivo en este periodo de sesiones, no sé, ahí solo los legisladores, pero pues ya le queda, ya es el último, la última oportunidad para que salga en este periodo. Y pues si vemos que la Secretaría de la Función Pública tardó 3 años en conformarse o en reactivarse, pues vamos a esperar qué va a pasar con la ley única de responsabilidades que va a regir para todos. No sé qué opinión tengan ustedes, pero seguramente va esto encaminado a la centralización total. Pero bueno, les agradezco mucho. Perdón. Sí, no, Rodolfo Sierra, del IEDF. A mí me queda muy claro que son varios entes fiscalizadores los que existen, pues. En el Distrito Federal, por ejemplo, tenemos auditores externos, tenemos a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, nosotros mismos como autónomos, la Contraloría Interna del Instituto. Tenemos, si hay aportación de recursos federales, Auditoría Superior, Auditoría Superior también del Legislativo, Auditoría Superior de la Federal y la Secretaría de la Función Pública, si estos dos últimos fueron recursos federales. En ese sentido, las autoridades fiscalizadoras le tienen que pasar al órgano de control interno del instituto los expedientes cuando ellos quieren fincar alguna promoción, es decir, iniciar algún procedimiento administrativo disciplinario.
nosotros con la documentación que ellos nos dan, porque se convierten en coadyuvantes, y pongo un ejemplo muy similar también, no sé si es igual el interior de la República, la Contraloría también tenemos la facultad y la obligación de hacer las denuncias penales cuando encontremos algún fraude, algún desvío alevoso, vamos a llamarle así, etcétera, ¿no? Y mandamos todo el expediente al Ministerio Público. Pero en la sanción administrativa nosotros emitimos la sanción. Dictaminamos, resolvemos y decimos que el servidor público a lo mejor se le inhabilite o se le suspenda, que no es lo mismo, 3 meses. El servidor público tiene el derecho de irse a amparar si considera que los motivos que estamos considerando, los resolutivos y la base legal que le estamos fundamentando es improcedente. Y entonces entra en acción inmediatamente la suspensión del elemento. Él se va, hace su amparo, se lo autorizan, se reinstala en su organismo. ¿Sí? Y sigue, ¿por qué? Porque el asunto queda sub judice. Hasta en tanto no se demuestre la verdadera culpabilidad, pero la Contraloría Interna también tiene la obligación de contrademandar o reforzar su denuncia ante el tribunal, para que entonces sí ya venga la resolución definitiva y sí se le pueda aplicar la suspensión en todo el ente, ¿no? ¿Es cuánto? El problema está que aquí en todos los órganos locales nosotros no tenemos oportunidad de ir al recurso ante el tribunal, más que nada más en lo interno. Esa es la diferencia. Entonces nosotros hasta ahí nos quedamos. Nosotros tenemos la emisión de la resolución, el particular, bueno, perdón, dije algo mal, el servidor público incurso tiene la oportunidad de irse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y contra el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, nosotros tenemos un recurso ahí con ellos nada más, está conformado por salas, pues ante el Pleno. Si lo confirman, no hay más, a diferencia de lo federal, en donde en lo federal sí pueden ocurrir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ese es el problema de los órganos locales. Por eso en la federación no creo que surja la solución a las jurisprudencias que yo veo encontradas ya en la práctica, sino más bien va a surgir de los órganos locales, porque a nosotros nos están obligando a suspender las inscripciones de los inhabilitados, pero sí están inhabilitados. Dice, oye, fulano está inhabilitado, sí, pero no te lo puedo poner públicamente. Nadie va a hacerlo. Entonces, la solución va a tener que surgir de los órganos locales por esa pequeña limitante, en donde nosotros ya lo que nos decida el tribunal local contencioso fue es en lo que acabó. Sin embargo, el servidor público sí tiene el amparo. Yo ahí no veo equidad procesal en los órganos locales, por eso la asertividad, el índice de sanciones en los órganos locales, claro que es menor que la función pública en los OICs. Yo no tengo ese recurso, o sea, yo no tengo ya esa calificación de la legalidad o de la constitucionalidad que me pueda hacer un tribunal federal. Yo me quedo nada más en lo local. Esa es una cuestión que tenemos nosotros los órganos locales que ver y ojalá en la Ley Federal de Responsabilidades haya ya previsto ese recurso, porque si no, pues vamos a estar nosotros sin una etapa procesal, nunca, como bien dice maestro. Bueno, pues ahora sí les agradezco. Muchas gracias. Con ustedes la licenciada Yari Zapata López nos presentará al siguiente conferencista, Gustavo Gutiérrez Neri, jefe de unidad de la Dirección de Servicios de Apoyo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Buenas tardes, les presento al licenciado Gustavo Gutiérrez Neri. Él es abogado egresado de la Universidad de Guanajuato con especialidad en enseñanza universitaria y catedrático de la Universidad de León. Actualmente es jefe de la unidad de la Dirección de Servicios de Apoyo en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
ha fungido como coordinador de asuntos jurídicos en el órgano de fiscalización superior del Estado, ha sido abogado postulante en materia civil, administrativa, penal y mercantil. A continuación los invito a escuchar al licenciado Gustavo Gutiérrez Neri, quien nos va a exponer el tema control interno y las responsabilidades administrativas. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Gracias por la presentación. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Su servidor, bueno, ya me presentaron, Gustavo Gutiérrez Neri, a sus órdenes. Nada más para ubicarnos un poquito, hay abogados, contadores, abogados, muy bien, contadores, bueno. Entonces, con los abogados no voy a tener problemas, con los contadores sí me voy a pelear, yo creo. No es cierto. Bueno, de hecho, mi tema es responsabilidades administrativas, que es sobre el que voy a platicarles el día de hoy. Por favor, si hay alguna duda, comentario, opinión, pregunta, me pueden interrumpir con todo gusto, por favor. Vamos adelante. Bueno, como es de su conocimiento y si no, bueno, ya lo vamos aprendiendo, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos están consagradas en el artículo 108 al 114 de nuestra Constitución Política y establece diversas responsabilidades. Hay quienes dicen que las responsabilidades de los servidores públicos nada más son administrativas, no, eso es totalmente falso. Los servidores públicos también tienen responsabilidades administrativas, aparte de las administrativas, penal, civil y política. No solamente administrativas. Es decir, un servidor público puede ser sujeto a un procedimiento administrativo, pero también puede ser sujeto a una investigación ante el Ministerio Público y además también puede ser sujeto a una responsabilidad resarcitoria de carácter civil, es decir, enfrentar una demanda de este carácter. ¿Sí? La siguiente, por favor. La responsabilidad civil se origina cuando se causa un daño patrimonial a la hacienda pública o al erario público. ¿Sí? Pero en realidad, ¿qué es la responsabilidad civil? Hablamos de responsabilidades civiles, penales, etcétera, pero ¿qué es una responsabilidad civil? Prácticamente, ¿qué es? ¿Alguien me puede dar su comentario? ¿Qué es una responsabilidad civil? Hablamos, ¿qué es una responsabilidad civil? ¿Cuándo nos enfrentamos a esta? La Constitución lo establece, pero ¿qué es una responsabilidad civil? No, sí, adelante. Pagos de obra no ejecutada, podemos citar, son pagos de obra no ejecutada, podemos citar adquisición de bienes por demás sobre precios, podemos meter ahí no sé si encaje muy bien, cuando los agarras en el momento del cohecho, pues, en ese tipo de situación. Sí, si lo agarran en el cohecho y es motivo de un daño, pues sí, evidentemente. Bueno, esos son a lo mejor algunos motivos, algunas causas que pueden dar lugar a una responsabilidad civil. De hecho, la responsabilidad civil, me contesto yo solo y espero contestarme bien, la responsabilidad civil no es otra cosa más que causar el daño patrimonial al erario o a la hacienda pública. Esa es la responsabilidad civil. Es decir, si derivado de mi conducta, de mis funciones y atribuciones como funcionario, cometo un daño al erario, ese daño patrimonial constituye la responsabilidad civil. Eso es lo que lo constituye. Por ende, si hay un daño patrimonial, la forma y la manera de resarcirlo es a través de la vía civil, que es la vía adecuada y correspondiente. Claro, debo de decirlo, que en algunos estados de la República, algunos órganos tienen establecido el procedimiento de ejecución administrativa, ¿sí? El PAE, lo que conocemos como el PAE. Y a través del PAE, esto incluso el PAE lo hace la Federación. Cuando la Federación detecta un daño patrimonial a la hacienda pública, ellos instauran esos procedimientos a los servidores para efecto de resarcir ese daño patrimonial. En el caso de Guanajuato,
me voy a ubicar general de lo que conozco. En el órgano de fiscalización de aquí del Estado no se tiene ese procedimiento, por lo que, en consecuencia, y creo que tampoco los órganos de control interno, se debe de acudir ante los tribunales jurisdiccionales, judiciales del Estado, demandando la reparación, el resarcimiento de ese daño patrimonial. Es decir, tiene que presentarse una demanda de carácter civil, ejercitar una acción civil y obviamente seguir todo un procedimiento de esta naturaleza para efecto de que se resarza el daño, siempre y cuando, claro está, que esté plenamente demostrado. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben mejor que yo, cuando nosotros hacemos una revisión o una auditoría, nosotros establecemos probables daños y probables responsables. Es decir, no es de forma definitiva y total. No podemos ser jueces y partes. Yo propongo, yo sugiero, yo dictamino, yo informo, pero ese informe, esa observación, esa recomendación, todavía puede ser sujeta a un procedimiento, porque todo servidor pues tenemos el derecho de audiencia y de defensa. ¿Sí? Evidentemente, y creo que en este sentido, creo que es más viable que un tribunal, hace un momento lo comentaban, creo que un tribunal independiente a las partes que decida si tengo o no tengo la razón, creo que eso le da mayor credibilidad a mi informe, a mi observación. ¿Sí? Entonces, no sé si queda claro esto de la responsabilidad civil. ¿Preguntas, dudas? Pero he tratado de ser un poquito más claro. No sé, supongo que en los órganos de control interno, evidentemente también los órganos de control interno cuando detectan un daño patrimonial hacen la propuesta, pero los órganos de gobierno de ese instituto, de esa entidad, de ese ente, son precisamente los que se encargan de determinar si procede o no procede. Y en caso de que así sea, bueno, pues emitirán o ordenarán al área correspondiente que proceda a establecer la demanda o el procedimiento correspondiente al efecto. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos ciertos? Bien. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien. Enseguida vemos la responsabilidad penal. ¿Qué es la responsabilidad penal? Dice, se origina cuando se comete un delito así tipificado por la ley penal. ¿Pero qué es la responsabilidad penal? ¿Es un delito? ¿O tiene que ver con este? ¿Sí? Sí, de hecho sí. De hecho, la responsabilidad penal precisamente se establece, se determina por la comisión de un delito. Cuando con mi conducta, me adelanto un poquito, cuando con mi conducta irregular que realicé, es decir, de orden administrativo, yo al realizar una irregularidad de carácter administrativo conlleva una responsabilidad administrativa. Pero esa conducta de naturaleza administrativa también puede derivar en otro tipo de responsabilidades. Es decir, con una misma conducta puedo incurrir en todas esas responsabilidades. Por ende y en consecuencia, puedo ser sujeto al unísono por las 3, 4 demás responsabilidades. ¿Sí se queda esto claro? Quiere decir que una conducta de naturaleza administrativa puede convertirse o traducirse también en una responsabilidad civil o en una responsabilidad penal. Por ejemplo, el clásico ejemplo, ¿no?, del cajero, del que está en rentas, que recibe pagos, que recibe emolumentos, recursos, pagos, multas, etcétera. Le pagan 10 pesos, dice 5 para acá y 5 para acá.
5 para acá y 5 para allá, ¿verdad? Eso, bueno, lo bueno es que eso no pasa aquí ni pasa en ningún lado, esa es la ventaja. Esa conducta como tal puede darse o traducirse en 3 tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad administrativa, hay una responsabilidad penal y hay una responsabilidad civil. Esto quiere decir que a esa personita yo le puedo fincar 3 diferentes tipos de procedimientos para efecto de que responda por esa conducta. Quiere decir entonces que esta persona, con este ejemplo que les pongo, vamos a suponer que se robó 10,000 pesos y lo cachan, pues mala suerte, ¿verdad? Ya lo cacharon y ya quieren fincar. Primero le van a fincar una responsabilidad administrativa, primerito, eso es lo primero. Segundo, una responsabilidad penal y tercero, una responsabilidad civil. Pero resulta que esta personita paga, dice, bueno, ya me cacharon, reintegro yo lo que me llevé. ¿Sí? Bueno, si logramos detectarle que nada más haya sido eso, bueno, ya me cacharon esto, bueno, pues lo regreso. ¿Sí? Y lo regresa. ¿Con eso se le quita la responsabilidad administrativa? No, ¿verdad? No se le quita la responsabilidad porque ya cometió la conducta, ya se consumó, por lo tanto ya no se la podemos quitar. Pero enseguida, ya reintegró el daño, ¿le quitamos la responsabilidad civil? Ándele, muy bien, esa también, esa sí se la vamos a quitar, porque ¿cuál es el objetivo de la responsabilidad civil? Resarcir el daño. Y si ya lo reintegró, ¿qué objeto, qué caso tiene demandarlo? Al contrario, si lo demandamos todavía a pesar de pagarlo, pues entonces el que va a incurrir en responsabilidad vamos a ser nosotros, por un doble pago. ¿Sí? Pero además tenemos una responsabilidad penal. ¿Cuál es el propósito de la responsabilidad penal? ¿Cuál es el propósito? Pues es castigarlo, pero también, directa o indirectamente, también tiene como fin el resarcir el daño. Y si ya lo resarció, ya lo pagó, ya lo cubrió, ¿le quitamos la responsabilidad penal? No, ¿verdad? No, muy bien contestado. Tampoco la penal, ¿por qué? Porque la conducta ya se cometió, ya se consumó. Y el hecho de que haya reparado el daño no implica que por esa circunstancia desaparezca esta conducta. Sí, compañero. Sí, muy bien, buena pregunta. Digo, me lo guardo aquí, pero, bueno, me arrepentí, bueno, mejor lo voy a regresar. ¿Así? ¿Con ese sentido? Muy bien, correcto. En mi opinión, en ese supuesto, que bueno, yo pienso que sí puede darse, ¿no? O sea, me lo meto primero acá, lo pongo acá y luego, sí, me van a castigar, no, mejor lo regreso. Y lo regresa, ok. Aquí le pregunta el compañero, ¿hubo responsabilidad? ¿Se consumó la conducta? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sí, ¿sabes qué? Con todo el dolor de mi corazón, pero sí hay una responsabilidad administrativa. A lo mejor no una civil porque ya reintegraste el dinero, pero también hay una responsabilidad penal. Así es, efectivamente. Claro, he de decirlo, ya quedará sujeto, si lo cachan, a que digan, bueno, pues si ya lo reintegró, ya esto, bueno, usa un atenuante a él a su favor y decir, bueno, ya reintegró, ya esto, pues ¿qué objeto tiene que le inicie un proceso penal? ¿Sí? A lo mejor el administrativo sí se lo inicio, pues para evitar que vuelva a cometer este tipo
O lo corren, sí, incluso, ¿no? Pudiera darse. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la conducta ya se cometió. Sí, claro. Y el hecho de que me arrepienta no implica que por eso voy a desaparecer. Es como el ladrón, ¿verdad? Llega el ladrón y se lleva un cochezazo. Ay, no, mejor lo voy a regresar. Ahí está, ya borrón y cuenta nueva. No, espéreme, la conducta ya está cometida, ya se consumó. Por lo tanto, tiene obligación de responder. Así es. Sí, sí, claro. Es correcto, así es. Correcto, pero estamos de acuerdo en que la conducta ya está. Es decir, oye, ya viene la Contraloría Interna, ya viene el Contralor Interno a hacerme una auditoría. Es más, una auditoría específica sobre esto. Chicos, me van a cachar. No, pues mejor déjalo antes de que me cachen, lo reintegro. ¿Sí? Vale, das. Pero obviamente, a lo mejor eso puede fungir correctamente como una atenuante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero la conducta ya se consumó. Ya se consumó. Y por lo tanto quedará a criterio de los jefes, del contralor, etcétera, si le establece o no correctamente una responsabilidad. O incluso, como dice el compañero, lo corre, ¿verdad? Sí, puede ser válidamente. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Y por último tenemos una responsabilidad de naturaleza administrativa. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? ¿Qué es? Así como vimos, ya vimos la civil, daño, cuando se causa un daño. La penal, cuando se comete un delito. Y la administrativa. Perfecto, muy bien. En la negligencia en su función, es decir, en el incumplimiento de sus funciones y sus atribuciones. Es decir, yo tengo funciones, tengo funciones y las cometo negligentemente, una responsabilidad administrativa. Administrativa, ¿sí? ¿Sí estamos? Pues ya más o menos vamos ubicando. Muy bien. Como lo señalé al inicio, este tipo de responsabilidades obviamente derivan en diferentes tipos de procesos. Pero para llegar a esto, como ya también lo comenté, nosotros tenemos que realizar una auditoría o una revisión, ¿sí? Para poder llegar a eso. Y para poder acreditar, tenemos que acreditar dos cosas. Uno, que se acredite los elementos de la norma, del precepto o del artículo en el que me fundo, uno, y dos, la probable responsabilidad. Es decir, muchachos, los órganos de control, los órganos de fiscalización, no son más que híbridos. De hecho, somos híbridos. ¿Por qué? Porque realizamos una investigación y aparte fincamos responsabilidades. Pero para ese efecto, tenemos nosotros que hacer una función como de Ministerio Público. Es decir, tenemos que hacer una investigación, recopilar, recabar toda la evidencia para acreditar que se está incumpliendo con un precepto legal, que se está cometiendo un delito o un daño al patrimonio. Para eso tenemos que hacer la función de Ministerio Público, en realidad. ¿Esto qué implica? Implica que yo veo la norma que me dice, el artículo me dice, el funcionario no puede hacer esto, esto y esto. Ah, bueno, entonces yo como revisor, como auditor, pues digo, pues tengo que acreditar estos elementos para efecto de poder establecer una responsabilidad. ¿Sí? Ya la establecí, ya recabé toda la evidencia, ya recabé toda la prueba documental, incluso recabé la prueba
testimonial lo podemos recabar también, no tenemos imposibilidad. Prueba documental, prueba testimonial. Ok, ya lo demostré. Pero sigue el siguiente paso, demostrar la responsabilidad, que luego, pues, ¿quién lo hizo? Ahí es donde ahí luego batallamos, ¿no? Porque si no tenemos luego gente que diga, no, es que él fue, pues bueno, pues él fue, ¿no? ¿Cómo lo determinamos muchas veces? Pues eso lo determinamos muchas de las ocasiones con base en las funciones y atribuciones que a cada servidor le tocan. Sí, la responsabilidad administrativa. no, tiene que ser antes. Ahí les va bien, buena pregunta. Y es un punto que se nos pasa a nosotros muy seguidos, obviamente porque como somos contadores, a veces no tenemos esa formación o esa preparación. A los abogados a lo mejor no nos cuesta tanto trabajo, pero entendemos que las circunstancias de tiempo, modo y lugar deben de ser probadas, ¿sí? Antes. ¿Sí? Antes, lo que se sugiere, lo que se pide es que eso lo demostremos con anterioridad al fincamiento de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque además, si eso lo demostramos antes, eso también va a estar sujeto a un procedimiento. Pongo el ejemplo. Civil, vamos al civil. No me gusta tanto el penal, vamos al civil. Yo finco una responsabilidad, ejercito una acción civil, en este caso una responsabilidad civil subjetiva o objetiva, en este caso subjetiva. Responsabilidad civil subjetiva es cuando, esta se da, explico rápido, es cuando se da por incumplimiento de nuestras funciones y atribuciones como funcionarios y me demandan ante un juzgado civil. En ese juzgado, lo que yo dije en mi auditoría, en mi observación, no basta nada más con eso, sino que también tengo que acreditarla. Y si para ese efecto necesito testigos, pues mis testigos tienen que señalar precisamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Así es. O sea, lo deseable es que esto se haga antes precisamente de establecer la responsabilidad. Porque después ya hecha la observación, ya no la podemos modificar, ya no la podemos cambiar. Hecha la observación, hecha la recomendación, si se me olvidó meterle un elemento importante, ¿sí? Pues ahí el servidor o la institución correspondiente va a decir, pues de aquí soy. Aquí adolece de esta circunstancia. En consecuencia, debe de solventarse, porque no está acreditado esta circunstancia que era medular, era importante para acreditar la conducta que se atribuye o que se imputa. ¿Sí? Como lo dije también y como lo señalé, este tipo de responsabilidades nos va marcando caminos, nos va marcando procedimientos, como ya lo señalamos. Y en cada uno de esos procedimientos, obvio y evidentemente, tenemos nosotros que acreditar lo que nosotros estemos demandando. En el caso, por ejemplo, de la penal, pues no tengo tanto problema, aparentemente. ¿Por qué? Porque basta con que yo presente mi denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público se va a encargar de realizar todas las indagaciones, las investigaciones para acreditar lo que yo estoy diciendo. Presento una denuncia penal en contra del servidor público por peculado, que son de los delitos patrimoniales y de servidores, o contra el patrimonio, peculado, cohecho. ¿Sí? Peculado, pues ya saben, normalmente el peculado es por distraer los recursos para fines distintos a los que estaban destinados. Y yo le finco. Pues ya el Ministerio Público, su función precisamente del Ministerio Público es integrar la averiguación. ¿En qué se va a basar el Ministerio Público para determinar si está acreditado el delito y la probable responsabilidad?
¿En qué se va a determinar? ¿Vale? En la documentación, pero además en la documentación se va a basar en nuestro informe, en nuestra observación. Con lo que quiero decirles que ese informe, por eso les digo lo híbrido de la institución, eso no solamente implica un documento cualquiera, no. Implica que el informe, el pliego que yo haga, debe de entenderse como un dictamen de carácter pericial. Pericial. ¿Sí? Incluso si es objetado por la contraparte, que es lo obvio y es lo evidente, la otra parte puede también ofrecer su dictamen pericial. Y entonces, en ese tenor, en esa tesitura, hay que nombrar un perito tercero en discordia, que va a decir si yo tengo razón o el de la contraparte es el que tiene la razón. Y entonces, derivado de ello, se establecerá, se determinará si eso no es responsable y si acreditamos o no la conducta. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? ¿Claro con esto? Obviamente, esto mismo seguirá en un proceso de orden civil y en un proceso de orden administrativo, evidentemente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Bueno, ya nada más para concluir mi participación, decirles, todo esto de responsabilidades, como lo tocaban así rápidamente, da lugar a un determinado tipo de sanciones, ¿sí? De sanciones, que generalmente están establecidas en nuestras leyes de responsabilidades administrativas. Multa, apercibimiento, inhabilitación, destitución, etcétera, etcétera, las cuales deben de imponerse dependiendo de la gravedad de la conducta, ¿sí? Porque si alguien no presentó su declaración y lo vamos a inhabilitar o destituir, pues en mi opinión se me hace una sanción bastante excesiva. ¿Sí? Híjole, bueno, ahí se me hace exagerada completamente. Bueno, de mi parte es todo, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Sí. Las tres, lo de la línea del metro, la línea 12 del metro. En el Sí, sí. ¿Por qué no nos analiza ese caso? ¿Se vale? No tengo la información y no quiero meterme en problemas. Gracias. Buenos días nuevamente. El ciudadano Ramón Guluarte Castro es contador público certificado con maestría en finanzas. Su trayectoria laboral destaca como servidor público en el Instituto Politécnico Nacional, en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur. En la iniciativa privada, su labor ha desempeñado en diversas empresas del ramo automotriz, así como Contralor General de Administración Portuaria Integral de Baja California Sur. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en el Instituto Tecnológico de La Paz, obteniendo un reconocimiento como el mejor catedrático de la región noroeste. En la actualidad funge como Contralor General. Ahora los invito a escuchar nuestra última ponencia de este cuarto foro de órganos de control interno y organismos autónomos, a cargo del contador público Ramón Guluarte Castro, contralor del Instituto Electoral del Estado de Baja California Sur, quien nos hablará de experiencias en materia de fiscalización y responsabilidades de los órganos de control interno. Bienvenido. Con mucho gusto lo vamos a hacer, con todo lo que esté de nuestra
nosotros y reciban un saludo muy caluroso del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, y de veras caluroso, estamos a 35 grados Celsius. Pues, quiero decirles 3 cosas antes de empezar. La primera es, por eso les decía ayer también el pasado, el hecho de haber conocido a tanta gente es mi mejor experiencia. El hecho de estar en este lugar con diferentes estados de la República, con las escandalosas de Durango, con el buen amigo de Jalisco, del DF, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo porque ya no sé nada, perdón, para todos un saludo muy generoso. Esa es la primera situación. La segunda, me siento muy satisfecho de estar en este estado de Guanajuato, que está arropado con una historia de más de 200 años y que es una belleza en todos los sentidos. Ya conocía, tenía muchos años que no venía y estoy muy bien aquí. Y la tercera, soy admirador plenipotenciario de José Alfredo Jiménez. Me gusta la poesía, sí, me gusta cantar, me gusta la guitarra. Y siempre he dicho que en un lugar donde haya bohemia, tiene que estar la presencia. Yo le digo a mi compadre, lo que me hubiera gustado tocar a mi compadre, no lo conocí. Muy bien. Dicho esto, quiero pasar a la siguiente lámina, por favor. Es la última conferencia. Sé que estamos cansados todos. Ayer nos fuimos a las callejoneadas, nos echamos por ahí unos traguitos y nos acostamos un poco tarde. Entonces, es la última conferencia. Ojalá que sí pueda reducir el tiempo un poco o bastante, pero lo más importante sería que pudiera llegar a remover conciencias y que pudiera generarse la interacción en el momento que ustedes quieran interrumpen, hacen preguntas, algunas cositas que a lo mejor les van a sonar a algunos están de acuerdo conmigo, otros no. De eso se trata, de la polémica tiene que existir para que pueda haber soluciones a los problemas y al movimiento que se puedan generar. Para nosotros, nuestra regulación número 1 pues es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el ámbito federal, pero pues cada estado está haciendo sus propias leyes. En el caso de Baja California Sur, lo digo con mucho respeto para toda la legislatura, decimotercera legislatura, pero sí adolece de muchos problemas esa ley. Hagan de cuenta que le pusieron como la liberal, mediar un análisis más profundo, más ético y sobre todo que fuera a resolver problemas del estado de Baja California Sur. Muy bien, también los términos que se utilizan, y es importante mencionarlo para nombrarnos a nosotros como contralores urbanos, auditores internos, contralores internos, órganos internos del control. Yo creo que sí estaría muy bueno que se homologara un solo nombre. A mí me parece bien auditor interno, me parece bien contralor penal. ¿Sí me explico? Pero bueno, a lo mejor la propia asociación así puede proponer que sea un solo nombre para identificarnos plenamente. Yo creo que un solo nombre, Ramón. ¿Verdad? Cada uno, bueno, vamos a tener dos, pero ese es, pues sí me explico. A veces que nos ponen sobrenombre, ese es otro rollo, pero hay sobrenombres ahí. La que sigue, por favor. Miren, no sé si alcanza la de leer, pero ahí está establecido referenciado las disposiciones legales que nosotros nos vemos inmersos como servidores públicos, ley, la constitución política, las leyes estatales, la ley de responsabilidad de los servidores públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante que quiero destacar con ustedes
administración portuaria integral, por ser una empresa pública mayoritaria, bueno, pues también nosotros somos servidores públicos. Y mucho se discutió. La directora de Administración y Finanzas no se animó a hacer esa exención en el pago del ISR. Dijo que mejor, yo tengo una suave, está bien. Dijo que mejor iba a hacer una consulta a la Secretaría de Hacienda. Y si la hizo, ¿saben cuándo le respondieron? Nunca. ¿Saben por qué? Porque sabían que teníamos la razón. Y tendríamos que haber hecho el pago. Al final de cuentas llegamos a una buena negociación con la empresa. Miren, mientras tanto, tenemos de dos horas. Yo no quiero que se afecte a los trabajadores por una situación irregular. Tenemos de dos horas. O definitivamente no se paga el impuesto y nos vamos al resto, o que la empresa absorba el ISR. O sea, ¿acaso usted no se ve muy bien? ¿Sabes? Nosotros en el despacho, en la conjunta, no nos está pendiente de doble sueldo, y de veras, o sea, es absolutamente compatible con la mayoría general, porque no es lo que octubre. Pero hemos ganado muchas cosas a la Secretaría de Hacienda. Realmente se equivocan mucho y pierden el sentido. Miren, me voy a poner acá cerca. Quiero leerles, si acaso me alcanza, una misión que desde mi punto de vista abarca muy bien nuestra función como Contralores Generales. Esa misión la hicimos allí en la Contraloría. Forma parte ya de nuestro trabajo, de nuestras funciones. También establecemos visión y objetivos, pero aquí la misión es la que quiero nomás destacar. Dice fortalecer los mecanismos y atributos de control interno a través de la fiscalización y vigilancia de los sistemas, procesos y procedimientos en materia administrativa y financiera del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Inhibir la corrupción en la gestión y ejercicio de los recursos públicos, proponiendo una cultura de rendición de cuentas que sea oportuna y transparente. No deja de ser una visión subjetiva, tenemos que serla, pero por Dios sí que reconozco que cualquier visión que hagamos no deja de tener un lado muy importante de subjetividad, porque la realidad es otra. Inhibir la corrupción es una tarea sumamente ardua. Hay un dicho: perro que come huevo, aunque le quede luz. Son muchas cosas las que suceden cuando nos enfrentamos a una administración de corrupción. Son muchos problemas. Quiero retomarlo también esto más adelante, por favor. Si tienen alguna pregunta, por favor me lo dicen. De todas esas funciones que para la ley electoral del Estado de Baja California vienen en el 311, son muchísimas, me parece que llegan hasta el inciso Q. Dije que era copiar y pegar, la ley federal de la Presidenta. Yo destaco estas, son muchísimas y que tienen que ver con lo mismo. Revisión de los procesos de entrega-recepción. Muy importante que tengamos que partir de algo en el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Acaba de haber cambios en el mes, exactamente el 1 de octubre. Hay un nuevo Consejo Federal con la nueva ley ya. Y bueno, tuvo que ver, forzosamente tuvo que ver con un proceso de prestación mucho bien elaborado. Cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que no estaba tan bien. Entonces, son situaciones que se presentan. Quiero comentarles una experiencia
siguientes son auditorías financieras, auditorías financieras y administrativas. Sí, desde luego, no solamente debemos revisar esos recursos financieros. En una empresa, institución, organización, económico, que ustedes tienen nomás tenemos de dos hojas: administramos recursos financieros o administramos recursos humanos. Que alguien me quiera decir materiales financieros, son valuados en términos financieros, en entidad monetaria, y son también financieros. Muy bien, luego viene, y bueno, sí, debemos de revisar las finanzas, pero también debemos de revisar a la gente que verdaderamente está trabajando. ¿Sí queda claro? Más adelante vamos a ver que no trabajando con una corrupción. Siguiente, por favor, ahora sí. Y bueno, ahí vienen descritas las funciones, digo que no íbamos a firmar. Eso también, por favor, páseselo. Había en la lámina anterior 3 palabras que son muy importantes. Cuando ustedes, muchos de ustedes, tal vez esta jovencita, preciosa, familia que están aquí muy jóvenes, no les tocó ver una administración de los libros de Ponce, de Pabellón, de Rey. A nosotros sí nos tocó, cuando hablábamos del proceso administrativo, y eran como 6, 7 pases algunos libros, otras 5, etc. Yo creo que en esta administración moderna, estratégica, nos quedamos con 3 conceptos que abarcan precisamente todos ustedes. Planear como la lleva. Planear como la lleva. Eso debe de estar bien definido en todo lo que nosotros hagamos. En nuestro programa de trabajo, en nuestros informes, en nuestras auditorías administrativas financieras. ¿Sí me explico? Plan, control del plan, evaluar el plan. Ok. Fíjense que está bien esto. ¿Qué haces, Contralor? Aquí buscando fraudes. Detectar un fraude no puede considerarse un objetivo fundamental de la auditoría. Revisarse es un objetivo fundamental. Evaluar es un objetivo fundamental. Si en el camino nos encontramos con un fraude, pues quema la onda, pero hay que actuar. Quema la onda, pero hay que actuar. El fraude puede variar desde los rubros de menor cuantía o el comportamiento improductivo de los servidores públicos hasta la malversación de activos, de fondos, dicho activo como un recurso total. ¿Sí queda claro? Siguiente, por favor. Y bueno, lógicamente que no solamente vamos a revisar la aplicación de los recursos, también vamos a revisar el origen de los recursos, porque primeramente tenemos un presupuesto. Ese presupuesto debe estar bien elaborado. Ese presupuesto debe ser congruente. Ese presupuesto debe cumplir los requisitos precisamente de la planeación, del control y de la evaluación. Pero sobre todo, ese primer plan que se llama plan. O sea, ese plan tiene que llevar también el presupuesto que se requiere para realizar las actividades. Entonces, ese presupuesto, no exageres si estamos pagando de servicios generales el año pasado 10 millones de pesos y en este presupuesto estás pidiendo 18 millones, justifican por qué estás pidiendo 8 millones de pesos más. Y hay que decirlo antes de que se apruebe el Consejo General. Y si el que fue el avión no lo hiciste, cuando menos tiene que hacer una observación al Consejo General. La regaste, sí, se te fue la pata y no revisaste el presupuesto. Y luego ya después viene el ejercicio de ese presupuesto. Es decir, el origen de los recursos y la aplicación de los recursos. ¿Sale? Siguiente, por favor. Fíjense bien, debemos de convertirnos en líderes, claro, debemos de ser líderes en nuestra Contraloría General y más allá, debemos de ser líderes en el instituto en su conjunto, con nuestras propuestas, con nuestra capacitación, con nuestro trabajo, que verdaderamente se convenzan de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que vamos a hacer, de lo que planeamos hacer y de lo que estamos haciendo en ese momento. Tenemos que decir, para
que más allá de esos principios deben de estar aderezados con nuestros valores. Desde mi punto de vista, la madre de todos los valores se llama humildad. Humildad sin sumisión, humildad con honor, humildad con el valor que tienes que tener. La humildad también deriva respeto, la humildad también deriva honestidad. El que verdaderamente pueda decir soy una persona humilde, seguramente va a tener todos los demás valores. Y son valores, se los digo, no está mal dicho, lo digo con mucho respeto, no está mal dicho, son valores que se ganan. Los valores se empiezan porque estás en ambiente. Bien. Preguntas, dudas, algo. Cuando nosotros nos metemos a rollo de liderazgo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hablando de humildad, yo por ejemplo son varios principios, pero yo les quiero hablar de uno fundamental, que se llama la buena mayordomía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el dueño de la casa o los dueños de la casa no están, el mayordomo se convierte en dueño de la casa. Y es el jefe, el jardinero, de la recamadera, todos los que trabajan ahí. Y si el señor que se fue de vacaciones dejó en el refrigerador arroz, frijol, tortillas, pero también dejó camarón, langosta, caviar. ¡Hey, buen mayordomo! No le dejen los frijoles a los jardineros y a los recamaderos. Siéntalos en la mesa y coman lo que vayan a comer ese día, pero todos. ¿Sí me explico? Esa es la buena mayordomía que puede aplicarse bien en cualquier institución, en cualquier empresa, en cualquier ente económico, en cualquier organización. Adelante, por favor. Fíjense bien, los dictámenes, es mi opinión y yo también la comparto. ¿Sí me explico? Sí, claro que nosotros estamos haciendo nuestro dictamen de revisión de estados financieros, por ejemplo, podemos hacer dictámenes parciales, totales, etcétera, de auditorías operacionales, de auditorías administrativas, de auditorías financieras, todas tienen que llevar nuestro dictamen, que al final de cuentas es nuestra opinión sobre lo que encontramos, sobre lo que no encontramos. Todas las observaciones, por mínimas que sean, al control interno, no las dejen para las cosas. Nuestra chamba es precisamente fortalecer y robustecer el control interno. Esa es nuestra chamba, tenemos que sacar bien. Las broncas, por ejemplo, nosotros ahorita estamos coadyuvando con la Dirección de Administración y Finanzas en poner al tiro los inventarios de bienes. Todo lo que es activo fijo y que trae conceptos de cultura bajo, se los dejo también aquí como una opinión personal. Nosotros estamos hablando de bienes muebles cuando hablamos, por ejemplo, de las funciones de un comité de decisiones. Estamos hablando de bienes muebles, bienes que sean inventariables, aplique el criterio común. El lavador no es un bien inventariable, la papelería tampoco, los clips tampoco. Tenemos que hacer entonces la diferencia entre lo que son bienes muebles, entre lo que son consumibles o accesorios. Las cosas, por ejemplo, a veces andan, mira, verás ese contacto, todo lo que está adherido al edificio es parte del valor del edificio, no tengo que comentarnos en más tiempo. ¿Sale? Muy bien. Siguiente. Aquí viene prácticamente la terminación. Yo les prometí que íbamos a ser muy concretos, muy concretos, pero sí quiero, por favor, volver a este punto de la humildad, de los valores que debemos de tener. Cada uno de nosotros pertenecemos a un organismo público autónomo y como contralores generales estamos dotados de autonomía técnica y de gestión
ya lo hemos dicho muchas veces, qué tan subjetiva puede ser esa autonomía técnica y de gestión, como ustedes quieran, avancen con una buena relación, sobre todo con los consejos generales, y denles a entender con mucha claridad que ellos tienen sus funciones, atribuciones y responsabilidades, y que nosotros tenemos las nuestras, y que para caminar juntos, para poder caminar y avanzar en el objetivo fundamental del instituto, tenemos que respetarnos y tenemos que cada quien hacer nuestra chamba que nos corresponde. Consejeros hagan su chamba, nosotros la nuestra, y la autonomía que tienen ustedes, yo también la tengo. Yo también la tengo, les quiero dar esa buena noticia, así de sencillo. Porque muchas veces piensan ese consejo que ellos son los que tienen autonomía sobre nosotros y están. Hay que darse a entender con mucho respeto y tratando de caminar juntos. ¿Y por qué? Pues todo esto tenemos que llegar al final de cuentas a hacer una buena revisión, dejar a ese organismo público autónomo, dejarlo en las mejores condiciones administrativas y de operación, que los trabajadores efectivamente se pongan las pilas y que cada quien haga la chamba que le corresponde. Y otra vez es parte de esa humildad, ejercer la autoridad. Sí, tenemos que ejercer la autoridad, pero aquella que represente el equilibrio entre libertad y poder. Que sí tenemos poder, sí, claro, pero el poder debe utilizarse precisamente para hacer una administración más eficiente y más eficaz. Es lo que he dicho. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias de nuevo por invitarme a este lugar y estar compartiendo experiencias.